Bienvenidos queridos amigos, soy O'Connor y hoy tengo una historia increíble que contaros, así que quedaros hasta el final porque la verdad que es espectacular. De hecho ahí veréis en el título pues que he tenido un accidente efectivamente ayer, por eso hoy mismo cuento esta historia totalmente veraz, porque ayer mismo por mala suerte, la verdad, pues tuve un accidente de tráfico. De hecho, fijaos, tengo aquí la marca en la cara del golpe que recibí cuando me di hacia atrás y hacia un lado, ¿no? De hecho, llevaba las gafas de sol también y se me quedaron de lado. Y os contaré brevemente el accidente, y es que perdí el control del vehículo en una curva, una incorporación, y el vehículo pues me empezó a traccionar. Por mucho que intenté girar al principio hacia el lado contrario, el vehículo al final acabó perdiendo el control porque patinaron todas las ruedas, entonces el coche estaba flotando y colisioné de espaldas contra la mediana. Eso hizo que, por suerte, también no me dio ningún vehículo más, pero que venía, pero sí, al recibir el golpe, la verdad que todo pasó muy rápido. Sí que tuve esa sensación inclusive como de verme por un momento también lo a posteriori como una imagen desde fuera, ¿no? Así, ¿no? Que hacia atrás y por un momento sin conocimiento, porque fue una sensación de como si todo se apagara y me encendiera automáticamente. Fue muy rápido y otra vez arranqué el coche y me marché, ¿no? Fui al médico y bueno, todo está bien, pero ahora viene lo interesante, lo increíble, que es lo que me ha pasado esta noche soñando. Como sabéis, cuento en muchos vídeos pues esos sueños que tengo premonitorios y bueno, sobre sucesos, cosas que me van a suceder en un futuro o en general en los cuales recibo mensajes, información y cosas realmente curiosas que se convierten en realidad, o si no, forman parte de algún modo de otra realidad paralela, como en este caso. Pero la verdad que son muy curiosos y no quería que se me olvidara absolutamente nada de lo que esta noche he percibido. Y es muy curioso, así que os lo voy a contar y ver directos. Así que nada, esta noche durmiendo, que la verdad estaba un poco preocupado por el golpe, pero bueno, como os decía, estoy bien y no sabía, pues a veces, ¿no? Cuando recibimos un golpe en la cabeza hacia atrás y un poco generalizado, de hecho esto lo ha pasado a más personas, ¿no? Pues puede existir esa preocupación, ¿no? De si podemos habernos pasado algo o no, ¿no? Así que bueno, como os cuento, estoy bien, pero eso sí, deciros que esta noche mientras dormía he tenido un sueño en la cual veía a dos chicos, hablaba con dos chicos, mejor dicho, ellos se comunicaban sobre todo conmigo, me empezaban a hablar y me contaban un tema acerca de una lupa. Es decir, me daban una información precisa. Además eran dos chicos jóvenes, uno un poquito más mayor que el otro. Ellos inclusive eran, pues evidentemente ellos eran amigos. El más joven, iba a casa un poquito de su amigo, o sea, en el sentido de que era un poquito más joven que el otro, pero eran dos amigos que eran muy amigos entre ellos, y además tenían nociones, pues como por así decirlo, de matemáticas y una serie de cosas. Pero ellos además iban a casa de uno de ellos y de hecho eran personas españolas, es decir, eran dos chicos que además estaban como en otro tiempo. En otro tiempo me refiero no en otro tiempo distinto, sino en un tiempo en años pasados. Es decir, estos chicos es como si estuvieran en los 90, en los 80, es decir, 20, 30 años por detrás de nosotros simplemente. Y ellos me contaban que habían personas. Ellos me enseñaban unos documentos, me enseñaban unos libros con unas cosas que ellos tenían porque lo estaban intentando, aparte de la información que habían conseguido tener, estaban intentando, y además me transmitían muy claramente que había personas que venían de otro tiempo, y porque eso sí que lo tenían corroborado, y que a veces cuando se les intentaba perseguir a estas personas o los descubrían, ya fuera la policía, algún servicio secreto, otras personas en general, estas personas escapaban, y estas personas escapaban con una lupa. Además ellos me enseñaban que era una lupa, parecía, además súper semeja a este bolígrafo, que lo que utilizaba es que en la punta proyectaba como un campo, vamos a llamarle magnético, un campo en el cual producía una vibración en el suelo delante suya, y ellos escapaban por esa vibración que duraba pues unos segundos, ¿no? Entonces ellos me transmitían y me enseñaban en un libro, los dos chicos me lo contaban todo, me enseñaban pues esas vibraciones, ese campo, lo que utilizaban.
y cómo esas personas venían de otro tiempo, me refiero tanto el pasado, mejor dicho, en este caso, el futuro, venían para ver cualquier cosa, por obtener información, por el motivo que fuera. Imaginaos, pues la persona que tenga la posibilidad de hacer eso, evidentemente, aparte de por la curiosidad, por investigar, por, imaginaos, para resolver un crimen, para resolver cualquier cosa, para hacer cualquier cosa, es algo que a día de hoy, yo ya antes lo pensaba, pues estoy convencido que seguro que se estará usando, ¿no? Tanto en el futuro o en el presente, que imaginaos la tecnología que tienen que tener los países y que desconocemos. Bueno, pues estos chicos me enseñaban una información precisa en unos libros, de hecho en cuadernos normales, en los que ellos tenían escrito cosas, esas vibraciones, y me enseñaban, para yo transmitiros lo que yo veía, campos vibracionales, es decir, como unas vibraciones pintadas a boli, para que nos entendamos, una con ondas, otra con picos, que esa combinación era lo que producía que esas personas pudieran pasar por ese campo, por esa brecha que abrían con, digamos, con ese boli. Inclusive algunos llevaban algo en el bolsillo que apretaban y ya pasaban al otro lado, es decir, cambiaban de ese tiempo, de un tiempo al otro, y ellos me enseñaban, me mostraban de eso, de que era como una especie de lupa, es decir, que ellos presionaban, ellos llevaban, y que a la mínima, pues que se sentían perseguidos, que veían que podían ser descubiertos, estas personas pues la utilizaban y pasaban de un tiempo a otro. Todo esto, como os digo, transmitiéndome en todo momento esa sensación de que era algo real, de que sabían de personas que se les había cogido. Ellos estaban, además de esas dos personas, estos dos chicos que eran jóvenes, eran como de 30 y algo, 30 y muchos años, entre 20 y muchos, 30 y pico años, no eran excesivamente mayores en absoluto. Vamos a hablar 29, 38, 39, 37 años por ahí, los dos chicos. Y para no desviarme, eso, ellos sabían muy certeramente de esto. Es lo que eso sí que me lo transmitían súper claro en el sueño, y me transmitían que era muy certero, o sea, que no es que es algo que ellos pensaran, creyeran, porque eran personas que aparte de esto me transmitían que investigaban muchos conceptos con respecto a todo, no a este tema sino a otros, pero estaban muy centrados en este tema estos dos chicos, y tenían información real de que esto sucedía y de que curiosamente, pues ellos conocían de algún modo casos en los que pues o los han pillado, evidentemente, bueno, más bien me transmitían eso, a algunas personas que les habían pillado, pero que como a ellos les faltaba como la última información, a ellos les faltaba como la tercera parte, como la última parte, tanto para poderlo inclusive a lo mejor en algún momento llevar a cabo ellos mismos, porque ellos me expresaban también que aparte de lo que generaba, ¿no?, esa lupa, ese campo, es verdad que no es tan difícil, es como si fuera, vamos a decir, dentro de este trocito, una pila que lleva diferentes tres componentes, tres vibraciones, que lo que hacen las tres, o sea, realmente no es tan difícil crear ese aparato, por así decirlo, que lo que hacen esas tres es abrir ese campo por el que pasan y van a otro campo, o que a lo mejor inclusive pueden llevar en el bolsillo, como me han transmitido y he visto, ¿no? He visto, además he sentido esa sensación de esas personas, cómo se escapaban. Una de ellas, percibido como estos chicos fueran detrás de una de esas personas, y al volver la esquina de un bloque, de un edificio, esa persona apretaba, ¿no?, y desaparecía. Y como os cuento, pues eso, esos chicos están en la investigación de eso. Esos chicos me transmitían que eso existía, que eso era real, que de eso no les cabía ninguna duda de que eso fuera así, y me contaban toda la historia. O sea, estaban interesados en hallar en resolverlo por completo, a la hora de poderlo ellos incluso llegar a usar, a lo mejor, sobre todo tener ya lo que las últimas piezas que le faltan para componer ese problema al final, para saber qué era exactamente lo que terminaban de usar al final para realizar ese aparato, vamos a decirlo. Pero, como os digo, era muy curioso. Además eran unos chicos como que están en el mismo tiempo que nosotros, lo único que están 20, 30 años por detrás, más de 20 años, mejor dicho, estamos en el 2024 justo ahora mismo. Estamos hablando de que estos chicos estarán en los 90 o los 80, es lo que me transmitían, la ropa, la sensación, la energía del lugar, todo. O sea, estas cosas que os digo y os cuento es
totalmente súper claras, ¿eh? La transmisión de lo que me transmitían era la sensación súper clara de que estos chicos conocían esta información, de que era real, que existían estas personas ya desde hace mucho tiempo. De hecho, ellos ya llevaban, estos chicos ya llevan tiempo, por lo menos así me lo transmiten, llevan bastante tiempo, ya llevan tiempo investigándolo, porque se han dado cuenta que esto existía desde hace ya tiempo, aún más atrás, no solo en el tiempo en el que están ellos, sino tiempo más atrás, y que existe estas personas que desde un futuro caminan y viajan al pasado y al futuro, y hay alguna de ellas, como ellos me han transmitido, que les han pillado y les han cogido estos aparatos, estas lupas con las que ellos pasan a lo largo de un tiempo a otro. La verdad que de verdad no dudo en nada, o sea, os aseguro que ha sido muy precisa esa información, muy contundente, muy clara a la hora de decirme, de señalarme, de enseñarme en cuadernos, de tener esa percepción de ver a esas personas, algunas de ellas escapar y desaparecer a la vuelta de una esquina, algunas de ellas desaparecer, estar en edificios y evidentemente utilizan pues meterse en cualquier habitación, en cualquier lugar, en el momento que nadie les ve y ahí desaparecen. Y me han transmitido diferentes personas así que han desaparecido en diferentes lugares de la nada, incluso personas que les seguían la policía, estaban perseguidos, estaban investigando y desaparecían, es decir, se daban cuenta que estaban viniendo de otros lugares. Evidentemente esas personas no van a volver a aparecer en ese momento, pero la información era real y todo esto que os estoy contando a mí me ilusiona, o sea, es increíble porque es verídico, me ha pasado y creo fielmente en lo que sueño, porque además lo he soñado de una manera muy lúcida y sé muy bien cuando tengo estos sueños lúcidos que son realmente increíbles. En este caso es muy particular y otros que tengo que evidentemente a días posteriores, de hecho tuve otro antes del accidente, antes de ayer, anoche, la noche pasada, justo antes del accidente, que de hecho, efectivamente, cuando tuve el accidente lo comprendí, no lo voy a contar, pero lo comprendí. Y algo que más os quería contar antes, exacto, antes de irme y finalizar este vídeo, contaros que aparte de lo que os he contado, que es súper interesante, si me preguntáis os explicaré un poco más todo esto, pero sobre todo ser muy tajante en que cómo me lo transmitían estos chicos, deciros esos sueños cuando los tengo, eso lo veo con tanta lucidez, cómo ellos contactaban de algún modo, no sé de qué modo, pero tenían un mecanismo y cómo estas personas a mí me han transmitido que elegían hablar y transmitirme esa información conmigo por mi sensibilidad, porque yo al final para mí todo eso también no deja de ser una investigación propia, sé que eso existe en el mundo, que aunque la gente común no lo sepamos, no lo creamos muchos también, pero para mí es una investigación, puesto que para mí el otro mundo, lo que está paralelo a nosotros y todo lo que existe va mucho más allá de lo que nos podamos imaginar, de lo que la gente normal conoce, y para mí el mundo espiritual es algo tan normal, tan común, que por lo tanto tengo mucha relación con todo esto por mi sensibilidad espiritual, por todo lo que percibo a las personas y porque capto muy bien a las personas pues de dónde vienen, cómo son, qué hacen y cuáles son sus intenciones, y de esta manera pues también a veces se pillan a otras personas que pueden ser que vengan del futuro y que pueden ser que vengan de cualquier lugar, ¿no? De sus casas. Evidentemente estas personas que vienen de otros puntos o de otros lugares, o como los ovnis, pues vienen de otros lugares que evidentemente no son tan fáciles de pillar este tipo de personas, pero se puede y existen. Y, ¿cómo deciros? Pues evidentemente percibo esas sensaciones, esas energías de esas personas que pueden venir de sus casas, pero que veo sus intenciones y que veo pues esa percepción de ellos, de cómo son, si dicen la verdad, en definitiva, muchas cosas. Y para concluir, os voy a contar una última cosa que me pasa al final del sueño, que ha sido interesante y curiosa y me ha dejado intrigado, que es que después de experimentar todo esto, lo que os he contado, al final del sueño me he visto en un coche, de hecho he visto el modelo y la marca, era un BMW muy cuadrado de culo, parecido a un BMW de la serie M, como coupé, y me he visto coupé en el concepto del modelo del vehículo, pero me he visto en un tiempo mucho más atrás, y me he visto detrás de ese vehículo, en la parte trasera de ese vehículo, y como dos chicos que no eran, por lo menos yo no entendía, no percibo en esa sensación que fueran los chicos que me hablaban y me contaban todo esto, sino les percibía a otros chicos que iban hablando
sobre el mismo tema, que estaban hablando del mismo concepto y de lo mismo que me habían transmitido, por así decirlo, y que estaban metidos en ese mundo, pero esta sensación ha sido como de muchos años más atrás. Estamos hablando de los 70, de los 60, es decir, 20 años o 30 años anterior a estos otros dos chicos del comienzo del sueño. Y simplemente ahí ha sido cuando ha finalizado el sueño. Me he visto como en un pueblo en el cual estos dos chicos iban con su vehículo a una velocidad media de 40, 50 km por hora, 30, no muy deprisa, despacito, y ellos iban hablando por una carretera asfaltada, normal, o sea, con cierto campo, pero es decir, me veía en ese coche, en ese vehículo, en esa carretera, un vehículo con muchos años ya, pero de ese modelo, de esa marca, además lo he podido percibir y ver claro, y eran dos chicos jóvenes también, de las mismas edades, uno un poco más mayor que el otro, paralelamente a estos chicos, es decir, eran otros chicos, y como os digo, muchos años aún antes que estos dos chicos, estamos hablando de los 70, de los 60, entre 60, 70, 70 y muy pocos años, 1960, 1970, y ahí es cuando ya me he despertado y esa ha sido mi última percepción, en la cual me he visto años más atrás con otros dos chicos en este coche por una carretera. Ellos no me veían, yo estaba detrás de ellos y veía pues cómo ellos iban por esa carretera con su coche hablando de este tema, hablando de estos temas, y que estaban muy sumergidos también de algún modo en estos temas, pero también dejaros claro que ninguno de estos chicos, ni los del final con los que he percibido todo eso, que ellos a mí no me veían, sí sentía estar en su coche detrás y verles y sentirles y ver cómo eran. Deciros muy claramente que tanto los dos chicos del principio como estos dos últimos en ningún caso me transmiten que sean personas ni conspiranoicas, en el sentido de que se creen cualquier cosa, de que están investigando algo como muy inventado. No, no, en absoluto. O sea, personas totalmente racionales, de hecho no tienen caracteres espirituales en el concepto de que tengan una sensibilidad espiritual, sino que tenían el conocimiento y la información de que esto estaba sucediendo, y tenían personas, además, otras personas de las que os he estado hablando, como la policía o personas conocidos, aparte de que ellos mismos han llegado a desvelar, han llegado a pillar a estas personas, algunas de estas personas, y por eso estas personas estaban concretamente en este tema, muy concretamente en este tema, no en otros temas. Nada de ovni, nada de otros temas, no sentía que estuvieran en otros temas, pero sí muy concretamente en este tema concreto que os he hablado, y como os digo, muy racionales, muy común, personas totalmente normales, me transmitían total normalidad con respecto a su personalidad, a una vida normal, a una familia normal que han tenido, o sea, en términos generales psicológicos, psiquiátricos y como personas totalmente normales. Y os dejo ahí este vídeo apasionante, que os lo digo de corazón, ya me pondré vuestros comentarios. Con esto creo que hay bastante información. Puedo, la verdad, que contar algunas cositas más, pero os aseguro que todo eso lo he visto con una gran claridad, cómo esa gente se escapaba, cómo los han seguido otras personas en otros lugares, porque eso me lo han transmitido ellos, que ha habido otras personas que otros, tanto como la policía como otros entidades, les han perseguido en otros lugares a otras personas y han desaparecido, hombres y mujeres, en edificios de pronto, en lugares, y que estaban muy seguros de que eso estaba pasando. De hecho, ellos conocían de personas en concreto, alguien, algunas organizaciones o quien fuera, que tenían ya algunos de esos aparatos porque habían cogido finalmente a alguno de estas personas. Por eso de ahí perseguir al resto, a una de estas personas con estas lupas con las cuales proyectaban o llevaban en su bolsillo y se iban de un lugar a otro de una manera muy fácil. Cuando yo, antes de este sueño, pues la información que tenía sobre esos temas, o un poco la que conocía, y la que además nos podemos imaginar, es siempre una información pues quizás mucho más compleja, en la cual nos imaginamos unos aparatos mucho más complejos, y curiosamente en este sueño como me han mostrado con algo muy sencillo poder cambiar de vibración. Y es curioso lo que ellos me enseñaban en los libros,
algunos resultados, como algunas equivalencias, algunas, sobre todo me mostraban unas vibraciones, que es lo que ellos sabían que con varias vibraciones unidas producían ese cambio de estado de un tiempo a otro, es decir, poder viajar en el tiempo, en el mismo espacio-tiempo en el que estamos, pero en el mismo tiempo, de un lugar a otro, de un momento a otro, y era tremendamente curioso. Así que, queridos amigos, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Si tengo novedades os las seguiré contando, pero qué casualidad, el accidente más traumático que he tenido en mi vida y cómo ha sucedido todo esto. Así que este canal Misterio 4, por supuesto, suscribiros tanto a mi otro canal de Un Sentido Spain, en el que también hay espiritualidad. Vamos a ir a lugares abandonados, como hemos ido algunos de ellos, a pueblos fantasmas y demás. Está dedicado, como no, a contaros la verdad de mi vida, a contaros la verdad de lo que conozco, de los sitios a donde voy también. Así que seguirlos, ser fieles, suscribiros, porque yo, y para mí esto es tremendamente importante, y lo digo aquí con San Benito Abad, que le tengo y creo mucho en él. Me encanta, o sea, adoro la verdad y detesto la mentira, no me gusta en absoluto la mentira. Entonces siempre os voy a decir la verdad, lo que siento, y por eso este medio es increíble, para poderos transmitir todo eso y de una manera veraz. Así que, queridos amigos, muchas gracias por seguirme, por estar ahí. A todos los que me oís, un saludo os mando fuertemente a todos. Suscribiros a mis canales, suscribiros a Misterio 4, y queridos amigos, nos vemos en el próximo vídeo.